Detrás de todas las personas hay historias maravillosas. Y si esas personas son ovejas de Dios, ahí sí que se encuentra uno con testimonios, con historias que vale la pena conocer. Como la de mi invitado el día de hoy, Diego Salgado, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Diego, usted es pintor, pero no pintor de brocha gorda, No, sino no. pintor artístico, ¿no? Pues sin desmeritar a nadie, tengo la fortuna de ser artista plástico y de embellecer, crear obras de arte y de pues, compartir con muchas personas ese talento que Dios me dio. Eso de plástico, ¿qué indica? Ser pintor plástico. Bueno, pues como su nombre lo indica, la plástica hace referencia a la pintura, a las obras de arte, pues porque digamos la base de esta pintura pues es como ese punto de que cuando seca queda como si le hubiéramos plasmado un plástico pintado de colores. Y no solamente es pintor, también es docente, ¿no? Sí, bueno, digamos que la vida me ha ido llevando eso y afortunadamente para mí tengo la gran fortuna de contar con un grupo de personas, de alumnos, adultos mayores, jóvenes, niños, y a ellos les doy las clases de pintura. En semana a adultos, los sábados a los niños, y pues de todos aprende uno mucho. Así es. ¿Cuánto lleva ya como docente? Dedicado a dictar clases, voy como para 20 años. Mucho tiempo. Sí, porque en inicio pues yo empecé a pintar y pues a raíz de eso me fui capacitando y por cosas de la vida personas se acercaban a mí y me decían, venga, pero usted enseña, nos puede enseñar a pintar. Y yo decía, bueno, pues atreverse uno a enseñar me parece una gran responsabilidad, pero como te digo, los mismos alumnos le van a uno enseñando y pues gracias a Dios he tenido ese talento también para enseñar, además que me gusta mucho. Bueno, Diego, como decía hace un momento, usted tiene historias extraordinarias, maravillosas por contar. Así que, como dicen los españoles, echémosle caña rápidamente. A ver, usted nació, tengo entendido, en Neira Caldas, exactamente, dentro de una familia muy, muy piadosa. ¿Cómo fue eso? Sí, gracias a Dios. Yo pues pertenezco a una familia católica. Mi papá, mi mamá siempre nos inculcaron mucho el amor a Dios y la unión familiar, sobre todo el respeto por los demás y por nuestro núcleo familiar. Mi papá, recuerdo que nos inculcaba mucho rezar el rosario. Él siempre era el que nos decía pues que a veces es extraño que el hombre de la casa sea el que diga, bueno muchachos, vamos pues antes de ver la televisión en la noche, vamos a rezar el rosario. Y eso era pues como, sí, como una herencia y como un legado, una enseñanza muy linda que él nos dejó. Y ahí del que se durmiera, ¿no? Sí, él con una mirada como que ya no necesitaba decir nada y uno ahí mismo recapacitaba que estábamos era en algo serio. ¿Y cuántos hermanos eran? Porque tengo entendido que a su papá le tocaba llevarlos por turnos a la Santa Misa. Sí, somos 4 hombres y una mujer. Y pues él los sábados que nosotros vivíamos en una finca, la finca de mi papá, ahí nos criamos, y pues como había que pagar transporte y todo eso, él nos turnaba. Una semana llevaba al uno, nos llevaba a misa, ese era pues como el objetivo, y acompañarlo a hacer el mercado. La otra semana le tocaba al otro y así nos íbamos turnando. ¿Y en su familia los diciembre sí nacía el niño Dios? Uy, sí, pues yo creo que eso era el evento del año, lo más maravilloso que podía haber, la Semana Santa y el nacimiento del niño Dios. Pues mi mamá siempre ha sido muy entusiasta y sobre todo cuando estaba en la finca íbamos a recoger el musgo, a buscar el árbol, a buscar todo para hacer, y hacíamos, como teníamos el privilegio de estar en una finca y tener un corredor grande, hacíamos un pesebre gigante y lo armábamos entre todos, entonces eso era algo muy bonito. Diego, ¿qué pasó cuando usted tenía corta edad? Un accidente que pasó. Hablemos de eso. Pues sí, yo tuve un accidente un poquito complicado porque me fui corriendo persiguiendo un balón, me caí y había
¿cómo es que se llama? Estas guaduas que estaban abiertas y pues me fui fisuró? arrodillado por encima de la guadua y me abrí una rodilla. Y pues yo creo que ese es uno de los primeros eventos que marcó mi vida porque a mí me cosieron, pues mi papá me llevó, me cosieron, me enviaron para la casa y pues a mí me dolía. Yo pensaba pues que era por la cortada y que eso era normal. Pero llegó el momento que no aguantaba el dolor días después y resulta que yo por miedo que me llevaran, yo me tapaba y pues acostado y cobijado a toda hora. Y bueno, llegó el momento que ya la rodilla estaba súper hinchada. Me llevaron nuevamente y los médicos dictaminaron, evaluaron que me tenían que amputar la rodilla, pues la pierna, por encima de la rodilla. ¿Se le había gangrenado la pierna? Tenía gangrena, me metieron una jeringa, me sacaron sangre pues horrible y bueno, entonces como yo era menor de edad, era un niño, entonces hablaron con mi papá y le plantearon que me tenían que hacer una amputación y él era una persona muy radical y él dijo, yo no lo dejo cortar la pierna. Primero se Entonces, muere. Sí, así dijo él. Le dijeron los médicos, pero es que si no le amputamos la pierna se va a morir. Y dijo, prefiero que se muera. Entonces, ¿cómo así? Pero tan ignorante. Dijo, no, es que ustedes son los responsables porque ustedes lo cosieron y lo enviaron. Y ya. Bueno, hicieron junta de médicos y bueno, afortunadamente había un señor, un médico, pues como con mucha experiencia y después lo llamó aparte y le dijo, venga, es que tal cosa. Y dijo, no, yo no lo debo amputar. Y dijo, vea, vamos a hacer algo, pero ahí sí tenemos que tener su aprobación. Le vamos a aplicar penicilina, en ese tiempo se usaba pues que se podía aplicar, pero tiene que ser por ahí 80 inyecciones, pero eso tiene pues consecuencias, que lo de los glóbulos y no sé qué. Y él dijo, bueno, hágale, eso sí dejo hacer. Y empezaron a aplicarme 2 por la mañana, 2 por la tarde, y fue pasando el tiempo y se me fue mejorando, pero él, antes de eso, él se fue a orar. Se fue a la iglesia del pueblo, se arrodilló a pedirle a Dios que esa situación era muy complicada para él porque lo tenían presionado. De la autorización o no. Entonces, él se fue a orar, y cuando fue, le dieron esa... Bueno, y gracias a Dios, yo me recuperé, estuve 2 años en el proceso, pero yo puedo jugar fútbol, caminar, montar en bicicleta, hacer deporte. Jamás me volvió a doler la rodilla y me recuperé. Entonces, él me salvó. Para mí ese fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Dentro de muchos. Sí, porque pues, yo creo que eso hubiera cambiado el rumbo de mi vida mucho. ¿Cierto? Incluso porque usted quería, inclusive en ese momento cuando era pequeño, ser futbolista o jugar fútbol. Sí, a mí me encantaba jugar. ese sueño. Sí, inclusive pues ahí sí hubo una para, digámoslo así, y bueno, de pronto no era tan bueno como para llegar a ser profesional, pero sí pude seguir jugando y bueno, digamos que hasta el día de hoy lo hago. Aquí hago una corrección, no sé si se dice tronchado o truncado, pero bueno, espero que los televidentes me disculpen. Bueno, vamos a continuar. Usted entonces nació en Neira, Caldas, exactamente. Sí. Pero fue en Armenia donde conoció a una mujer de la cual se enamoró, y se enamoró muchísimo y sigue enamorado. Ah, sí, afortunadamente, gracias a Dios. Como que Dios lo va llevando a uno por un camino, lo va enrutando, y yo pues no sabía por qué, por cosas de la vida. Bueno, yo me gradué y yo le dije a mis padres, bueno, yo nací en la familia correcta, pero de pronto no en el lugar que yo quería. Entonces estuve en Bogotá, por el caos de Bogotá no me gustó la ciudad, me dijeron que Armenia, yo no conocía Armenia, llegué a Armenia, a esa empresa, y ahí una vez entré cuando vi una chica muy bonita, muy linda, que era la secretaria, era nueva, entonces yo dije, ve, bueno, pero pues bueno, empezamos como el plan de conquista, de salir, yo vi muchos valores en ella y bueno, empezamos pues como esa relación cuando ya habíamos decidido pues formar un hogar, nos ocurrió lo del terremoto de Armenia. Exactamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó previo al terremoto de Armenia? Previo a que se diera esto, ¿qué situación vivió usted? Bueno, mira, ese día
ocurrió yo creo que el hecho más trascendental de mi vida, porque yo salí de mi casa y pues ella estaba dormida aún porque yo trabajaba con mercancía, iba a ir a hacer unas compras, un surtido a otra ciudad, entonces yo salí de mi casa, cuando iba en la esquina, de verdad que esto me ha pasado una vez, pero créame, yo iba caminando sin pensar absolutamente en nada y me hablaron al lado izquierdo y me dijeron, invite a Elena. Entonces yo volteé porque yo sentí una voz, volteé y no había nadie. Y yo, pues es tan raro, volteé para el otro, no había nadie detrás de mí. Yo, bueno, seguí, iba caminando más o menos 2 cuadras cuando sentí de nuevo la voz por el otro lado. Invité a Elena, pero como más fuerte. Entonces yo ya me asusté. Yo dije, bueno, o me estoy enloqueciendo, o qué será esto, porque eso nunca me había ocurrido. Entonces yo dije, no, me voy a devolver. Me devolví a mi casa y le dije a ella, le dije, acompáñame hoy. Y me dijo, ¿y por qué? Yo le dije, no, porque pues, yo no le dije por qué. Le dije, no, hágale, yo quiero que se haga conmigo. Y me dijo, bueno, pero toca esperar que yo me organice todo. Y yo le dije, no hay problema. Estando pues por fuera de la casa, ocurrió ya lo del terremoto. Y nosotros vivíamos en un barrio que se llamaba el Barrio Granada y pues el escenario era tan conmovedor, ver la gente, ver cómo las casas se destruyeron como si las hubieran aplastado una por una y después darnos cuenta que la casa donde ella estaba y que me iba a esperar, pues porque estaba en su casa, en la parte de arriba de una terraza y la casa se desplomó. Entonces yo digo, bueno, después entendimos, si yo no me hubiera devuelto por ella, pues... ¿Hubiera sido una víctima más? Sí, una víctima más, como fueron vecinos del frente que nosotros conocíamos, de la esquina, gente muy allegada y que sencillamente se murieron. Exactamente, usted dice que el barrio donde vivían desapareció. Sí, ese barrio quedó, pues, o sea, si habían 100 casas, quedaron 2 o 3 fracturadas y las otras destruidas por los lados de la terminal. Inclusive, pues nosotros hacíamos fila. En ese tiempo era Yamid Amad, creo que uno de los periodistas que estaba dándole pues como la oportunidad que las personas dijeran estoy vivo, porque en ese tiempo ni celulares teníamos y mi familia decía no, pues o se murió o esperemos a ver si aparece. Claro, claro. ¿Qué recuerda esos momentos de ese terremoto que enlutó a Colombia por la cantidad de víctimas, por lo digamos, lo contundente que fue en daños y demás? Pues son muchas anécdotas, pues digamos que gente sufriendo de hambre, 3 días sin comer y con plata para comprar, pero no había comida, escasamente la defensa civil pasaba tirando de pronto una gaseosa y uno la cogía y llegaban otros y decían, démela que yo la necesito y uno tener que decirle tenga. ¿Cierto? Entonces ahí ve uno donde a veces cuando el hombre se ve tan acorralado y tan desesperado llega a hacer cosas muy duras. Y bueno, y afortunadamente pues tuvimos la oportunidad de que unos bomberos de Anserma, del pueblo de ella, fueron a buscarnos por el sector, nos ubicaron y nos pudieron sacar de ahí. Pero créame que fue una situación difícil porque nosotros quedamos sin nada. Exactamente, quedaron sin nada. Dios quiso que quedaran con vida. Es decir, la vida se las conservó sí, y de manera, yo diría, importante, prodigiosa, porque poder salvar a su esposa, imagínese, de un terremoto. Pero, como decía hace un segundo, quedaron sin nada, como dicen por ahí, con una mano por delante y otra mano por detrás. ¿Qué les tocó hacer entonces? No, pues con lo poco que yo tenía en el bolsillo, pues le dije a ella, no, ¿qué hacemos? Y pues a mí siempre me ha gustado pues como ser muy emprendedor en las cosas. Y yo en ese momento, pues yo sí pintaba, pero no me dedicaba a pintar. Y dijo, no, pues compremos algo y pues empezamos a vender. Y ella, digamos que eso es como de las cosas que uno agradece y agradecerá toda la vida, tener una mujer al lado que lo acompaña a uno en las buenas y en las malas. Y me dijo, no, salgamos de esto. Usted empieza por un lado, yo empiezo por el otro, armamos unos paquetes de unos cuadernos y empezamos a vender. Y empezamos. No obstante, les tocó aguantar hambre.
En Armenia esos días porque es que no se encontraba comida, no había, así uno tuviera dinero no había con qué comprarlo. Y bueno, entonces ya llegamos a Manizales, en Manizales, bueno, digamos que tuvimos la bendición de saber que venía una persona muy especial en la vida que es nuestra hija, que hasta la fecha de hoy ella tiene 22 años y está en nuestra casa, muy allegada a la iglesia, muy colaboradora con la iglesia y fue una bendición para nosotros porque eso nos fortaleció muchísimo. ¿Cómo se llama ella? Estefanía Salgado. Bueno, ¿qué pasó con Estefanía? Porque usted vivía en Manizales y se fueron a vivir a Pereira. A Pereira. ¿Qué pasó en Pereira con Estefanía? En Pereira estábamos, bueno, digamos ya bien ubicados, trabajando y todo. Y salimos nosotros a hacer una compra y pues nosotros la dejamos con una persona para que nos la cuidara, con un familiar. Pero era una calle pues residencial donde escasamente pasaba un carro por ahí y los niños mantenían en la calle y bueno, se metió un conductor borracho y se la llevó, la atropelló, le quebró una pierna, prácticamente le arrancó el tobillo con la llanta. Cuando llegamos nosotros nos dijeron eso que había pasado y yo, uy, no, Dios mío, ¿qué pasó acá? Pues uno sí piensa, pues, claro, como ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Llegamos al hospital y sí, la situación estaba muy complicada, le había, digamos, destrozado el tobillo y yo decía, ¿qué hago? Yo sé que mi esposa, por lo que ella me contaba, ella se fue a orar a la capilla y a pedirle a Dios que por favor, que de alguna forma nos ayudara, pero uno decía, pues, ante esto, ¿qué? ¿Qué hace uno ahí si ya no hay nada que hacer? Y sabes que sí había algo que hacer. Había un cirujano especialista que había venido de Estados Unidos a capacitar a los médicos cirujanos en Pereira. Había llegado ese día y escuchó el caso de la niña. Y él esa noche tenía vuelo. Y ¿sabes qué? Obra de Dios. El Señor es un ángel que Dios nos pone en el camino. El Señor canceló el vuelo. El cirujano dijo, no, si yo no opero a esta niña no va a tener un futuro igual. Y pues me imagino que aprovechó para explicarle a los médicos muchas cosas. Y los mismos médicos dijeron, ustedes son muy de buenas. Ese médico, pues, para venir acá, eso es... Y la operó y si era la niña quedó perfectamente bien. Le quedó su cicatriz en el tobillo, pero bien, camina, corre, baila, juega, hace deporte y súper bien. Y hoy tengo entendido que ya es una señorita que aspira a graduarse como psicóloga, ¿no? Sí, ella está muy enfocada en la psicología, ya está haciendo las prácticas. De hecho, yo creo que en este momento está en una entrevista de la Universidad de Antioquia. O sea, son cosas que yo entiendo. A veces uno, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero, ¿sabes qué es? El camino que le va mostrando uno el Señor. Exactamente, y en tan poco tiempo ya hemos relatado 3 grandes, yo diría, prodigios, obras maravillosas que ha hecho el Señor en la vida suya y en la de sus seres más queridos, más allegados. Sí, no, y hay otras cosas que de pronto por el tiempo no se pueden contar, pero son hechos que han habido, son muy trascendentales. Yo he repasado mi vida y yo digo, vea, Señor, cuando yo he tenido esas grandes necesidades y esos grandes sufrimientos y te he pedido, me has ayudado con negocios, con una cosa, con la otra, con oportunidades para mi esposa, para mi hija. Entonces yo solamente tengo gratitud inmensa para Él y para muchas personas que para mí han llegado como ángeles enviados de Dios, porque siempre he tenido esa mano amiga que llega y me ayuda. Usted, cuando le pasan todas estas cosas maravillosas, ¿no recuerda de pronto esas oraciones de su papá y pensar que él tiene mucho que ver en toda esa protección que ahora viven? Sí, yo creo que ese ejemplo y esa enseñanza y esas oraciones y esas cosas que nos decía él, pues se han visto reflejadas en mi vida y pues... De manera, pero así... Sí, evidente, pues. Sí, yo creo que enfocado a Dios, yo podría como relatar una novela
como escribir un libro, como de tantas cosas que han ocurrido, pero que uno piensa que en el momento son malas, pero resulta que no. Al final tienen algo muy bueno. Tienen un porqué. ¿Y por qué me trajo la vida Dios hasta Medellín? Es por lo que está pasando, digamos, en este momento. Así es. Pero bueno, la historia de Diego Salgado no termina aquí. Hay muchas cosas más por revelar, así que yo los invito para que la próxima semana nos acompañen y continuemos esta entrevista. Por lo pronto, recordarles a todos ustedes, ya compraron el libro A Conciencia que está distribuyendo el canal Televid. Pues yo les cuento que esto es tener un tesoro en las manos, porque el que es obediente al Señor, obedeciendo sus mandatos, lo consigue todo. Así que, bueno, los espero la próxima semana, que estén muy bien.